Empecemos con un hecho incontrovertible. Pocas personas hoy confiamos en la impartición de justicia en México. En una encuesta realizada en 2016 por Consulta a Mitofsky, los ciudadanos reprobaron a la Suprema Corte con una calificación de 5.8. Los ministros apenas tienen una reputación un poco mejor que los senadores o los diputados. En otra encuesta sobre el mismo tema, realizada por Parametría en 2013, 60% expresó que la Suprema Corte no hace cumplir la Constitución de manera efectiva. Esta desconfianza en la justicia no es resultado de una cultura política de sospechosismo, me parece, sino que se basa en hechos reales. Tal y como comentamos en el programa de la semana pasada, son muy pocos los casos en que los corruptos o los grandes delincuentes llegan a pisar la cárcel. Y en general hay una tasa de impunidad de 99% de los delitos cometidos en el país. Los ciudadanos vivimos diariamente los resultados de esta impunidad. Altas tasas de violencia, de crimen y de ilegalidad. Y atribuimos estos problemas a los jueces y a los ministros. Pero es importante distinguir entre las diferentes instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho en el país. Como primera línea de defensa están los policías preventivos, cuyo papel es evitar que se cometan delitos, así como detener en flagrancia a quienes estén violando la ley. En segundo lugar están los ministerios públicos y los policías de investigación, responsables de investigar y acusar formalmente a los presuntos responsables frente a los jueces. En tercer lugar están los jueces que deciden si una persona es inocente o culpable con base a las evidencias presentadas por el Ministerio Público. Y finalmente están los tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisan las decisiones de los jueces para corregirlas o mejorarlas a la luz de la Constitución y los tratados internacionales. La Suprema Corte también cuenta con la facultad de resolver tanto controversias constitucionales que implican disputas entre diferentes poderes del Estado, como acciones de inconstitucionalidad donde se evalúa la constitucionalidad de las leyes. Pero la vasta mayoría de los casos implican la resolución de amparos y recursos. Ahora bien, el presidente de la Suprema Corte es también presidente del Consejo de la Judicatura, el órgano que administra todo el Poder Judicial Federal, incluyendo los recursos materiales, los recursos humanos y los concursos de promoción y selección de jueces y magistrados. Y aquí ha habido muchas denuncias con respecto a casos de nepotismo, de trampas e incluso de corrupción dentro del mismo Poder Judicial. Por ejemplo, en 2018, el Consejo de la Judicatura tuvo que anular un concurso interno de oposición para la selección de jueces de distrito por evidencias de robo y compra-venta del examen. Imagínate, los mismos jueces haciendo trampa. Y recientemente, un muestreo demostró que casi 50% de jueces y magistrados a nivel federal y local tienen algún familiar trabajando también en el Poder Judicial. De 1,031 jueces y magistrados revisados, 501 encontraron trabajo para sus familiares. En un caso, un magistrado de circuito había colocado a 17 diferentes miembros de su familia. Con respecto a casos claves resueltos por la Suprema Corte, hay de vanguardia y también de vergüenza. Un ejemplo positivo fue el caso Rosendo Radilla. En este caso, de 2011, en acatamiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los ministros decidieron que los militares que cometan violaciones a los derechos humanos contra civiles deben ser juzgados en tribunales civiles. En este caso también se aplicó el principio pro persona, un principio que ya se encuentra en el artículo 1 de la Constitución y dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia. Un caso problemático fue el de la guardería ABC, donde fallecieron 49 niños y otros 106 resultaron gravemente heridos el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. En aquel momento, el ministro Arturo Saldívar, hoy presidente de la Suprema Corte, redactó un proyecto que señalaba la responsabilidad constitucional de los más altos funcionarios públicos, ya que el desorden en el sistema de guarderías subrogadas del IMSS generó las condiciones para la muerte de los pequeños. Lamentablemente, la mayoría de los ministros prefirieron el encubrimiento y la propuesta de resolución de Saldívar no fue aprobada por el Pleno. ¿Cuáles son hoy los grandes retos para la Suprema Corte? ¿Será posible recuperar la confianza ciudadana en nuestros jueces, magistrados y ministros?